Ni la más escalofriante película de terror se compara con la historia de la novia cadáver, uno de los casos de necrofilia más perturbadores de Estados Unidos, y se trata sobre un inmigrante alemán que no logró superar la muerte de uno de sus pacientes y la sacó de su tumba para convertirla propiamente en su esposa. Nacido en Alemania en 1877, el tecnólogo en radiestesia Karl Strasleit era uno de los especialistas más destacados de la época, según consigna el sitio estadounidense RAE. Aliado de importantes autoridades, el alemán comentó varias veces sus trabajos en revistas, en diarios. Era una persona distinguida para el momento y para su especialidad. Comenzó a trabajar en el servicio hospitalario de Marino en Key West, Florida, Estados Unidos, en los años 30. Fue en ese entonces cuando se enamoró perdidamente de María Elena Milagros, una bella mujer cuboamericana de 20 años menor que él. Según relata el libro de Undis Love, donde habla sobre su historia, Traces la había imaginado muchas veces en sus sueños. Durante toda su infancia tuvo visiones con un ancestro de su familia que le mostraba cómo sería el verdadero amor de toda su vida. Cuando conoció a Elena, se dio cuenta que se parecía muchísimo a esa mujer idealizada. Sin embargo, las circunstancias en las que conoció eran muy poco favorables. Esto debía a que Elena presentaba un caso avanzadísimo de tuberculosis, algo muy común en la época. Asimismo, Traslet ya tenía una esposa, un hijo, era una persona socialmente ya completada. A pesar del desalentador diagnóstico de la mujer, el especialista se propuso salvarle la vida utilizando sus métodos poco convencionales. De este modo, instaló una máquina de rayos X en la casa del padre de Elena para trasladar todo su equipo y tratar de llevar a cabo salvarle la vida de alguna forma u otra. Además, probó con diferentes brebajes, transmitiendo poderes curativos, buscó las vueltas, idas y venidas, todas las que pudo a su alcance. Pero al final, desafortunadamente, la mujer falleció a los 21 años, provocando un enorme dolor en Transley, quien a pesar de los rechazos se había enamorado perdidamente de ella. Asimismo, se ofreció a pagar su funeral y mandó a construir un mausoleo de piedra en el cementerio de Key West, especialmente para Elena. Durante 2 años visitó su tumba por la noche para cantarle, conversarle, cenar, imaginar que está con ella. Pero lentamente, durante todo ese periodo, cuando el hombre afirmó que el espíritu de su amada se le manifestó, según su versión, le pidió que le sacara y se llevase el cuerpo
de Elena. De este modo, en abril de 1933, Translate saca el cadáver de Elena de la tumba y se lo lleva a su casa, comenzando un camino de ida, de imaginación y de locura. No fue solo el hecho de quitar el cadáver de su tumba y llevárselo a un lugar llamado, a donde él le decía hogar, ya que para preservar el cadáver en descomposición utilizó parches y alambres para mantener intacto su esqueleto. No nos olvidemos que era un cadáver que se estaba descomponiendo, sacado de la tumba. Con el propósito de reparar su rostro, le pegó sedas, introdujo ojos de vidrio en sus cuencas y además utilizó una peluca que era de su madre, que había confeccionado hace tiempo, y la visitó lentamente todos los días para tratar de mantenerla en pie. Y es más, la vistió con un vestido elegante, guantes, joyas e incluyendo la maquilló. Para evitar el olor de la descomposición, llenó su cuerpo de perfumes, además de desinfectantes y conservantes. Después de todo esos procesos, Translate comenzó a imaginar que el amor de su vida había regresado de su tumba. Sin embargo, esto no fue suficiente. Incluso comenzó a planificar otros métodos de conservación para el cuerpo, como lanzar el cuerpo de Elena en una aeronave al espacio para que la radiación de la estratosfera ayudase a restaurarla, pero nunca llegó a concretarse. La locura y el amor por esa mujer, incluyendo, aún así estando en descomposición y siendo un cadáver, prácticamente todo momificado, duró 7 años seguidos de convivir con su novia cadáver. Durmió claramente con ella, hasta que comenzaron a surgir rumores en que Translate bailaba con un cadáver frente a la ventana e incluso tenía relaciones sexuales con ella. Fue así como una de las hermanas de Elena llegó hasta su casa para encargarlo y darse cuenta de todo este aterrador escenario, ya que el cuerpo de Elena y donde la habían enterrado sus familiares estaba naturalmente removido. No fue mucho tiempo hasta que anudaron puntos y fallas y dieron a parar a la casa de Translate, donde estaba naturalmente el cuerpo de Elena. Más tarde, las autoridades dieron claramente cartas en el asunto, encontraron el cuerpo de Elena y Translate fue arrestado de inmediato. Durante los análisis, los fisiólogos hallaron un tubo de papel instalado en la zona vaginal de Elena, claramente para poder tener relaciones con ella. Eso permitía que no se transgrediera el cuerpo preparado y pudiera llevar a cabo su convivencia marital. Aunque el caso era extremadamente perturbador para el momento y la época, el hombre fue dejado en libertad mientras que el cadáver pudo regresar a su estado final. A finales de 1944, Carl Translate se mudó al condado de Pasco, Florida, donde hizo una réplica del cuerpo de Elena de tamaño real. 8 años más tarde falleció en su casa.
No obstante, la leyenda urbana de Florida dice que el alemán logró cambiar las estatuas por el cadáver de la mujer para poder estar cerca de ella por el resto de su vida. Sin embargo, la funeraria descartó esta versión y aseguró que el cuerpo permaneció bajo tierra. Transley murió enamorado de Helena. Esto fue la historia de la novia cadáver. Nos vemos en el próximo capítulo.